Hola, hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Luis Ornelas, gracias por estar escuchando este audio del día de hoy, jueves 14 de junio del 2018. El día de hoy el tema es ¿por qué tener un podcast? Y bueno, vamos a comenzar, así que ponte cómodo y comenzamos. Bienvenido al podcast de Luis Ornelas. Bienvenido al podcast de Luis Ornelas. Un espacio donde te hablaremos de personal branding, social media, internet marketing, e-commerce. A continuación te dejamos con la voz de Luis Ornelas. Hola, bueno, gracias por estar aquí y el tema de hoy es algo que me gusta mucho, es acerca de este podcast. De nuevo, toda esta semana hemos estado en vivo y hoy seguimos estando en vivo. La razón principal por la que yo hago un podcast es porque me gusta mucho. Es mucho más fácil hacer un podcast que un video. Sabemos que el video es muy poderoso. El video es una forma de comunicarte que difícilmente la vas a sustituir con solo audio. Porque no solamente incluyes audio, obviamente incluyes imágenes. Pero hacer un podcast es algo mucho más sencillo. Es algo que tú puedes empezar en cualquier habitación, nadie te ve, te están escuchando nada más. Eso ayuda muchísimo, sobre todo cuando eres un poco tímido o que tienes miedos a hablar enfrente del público, que te sientes apenado, ¿no? Una de las cosas que me pasa a mí cuando estoy haciendo mis podcasts es que hay un momento en que yo me olvido de todo. De que yo me olvido si hay alguien que me está escuchando, si yo me olvido cómo me verán o qué ideas estarán haciendo de mí. O sea, todo ese tipo de prejuicios que uno hace que a veces te limitan para no hacer crear este tipo de contenidos se van con el podcast. Y empieza a fluir mucho tus ideas, empiezan a fluir mucho tus puntos de vista. Entonces, a mí por eso me gusta muchísimo el crear el podcast. Yo recomiendo a todos los que tengan la intención de hacerlo, que empiecen a hacerlo. No es tan complicado, es ponerte a hablar simplemente, compartir conocimientos, experiencias, creencias, que piensas que viene, etcétera, etcétera. O sea, realmente no hay que ser ni gurús, ni expertos, ni no sé. O sea, hay gente que se imagina que compartir y comentar algo es necesario ser demasiado conocedor de algún tema, cuando en realidad no debe ser así. Y además te voy a compartir 5 razones que los expertos dicen que es importante hacer un podcast. La primera, obviamente, es la facilidad. Empezar un podcast pareciera algo muy complicado, pero como te digo, es mucho más sencillo que hacerlo en video. Y eso es algo de las cosas que me gusta mucho. Lo único que requieres es poner poner un micrófono cerca. Y si yo te soy honesto, yo utilizo el mismo micrófono y los mismos headphones que venían en mi teléfono. O sea, no, ni siquiera compré un micrófono. Tengo uno, pero no lo uso realmente para mis podcasts. Uso el que venía en el teléfono, que es conectado, lo conecto a la computadora y listo. Entonces eso es muy, muy fácil. La razón número 2, y yo creo que esta sería la más importante de todas las razones, es que te permite producir contenido a largo tiempo y contenido que dura mucho tiempo en vigencia o que puede estar ahí a la mano de la gente. Y también puedes crear audios mucho más largos. Un audio en el que la gente pueda estar escuchando por horas. Incluso hay quienes escuchan, obviamente dependiendo del tipo de contenido que quieras compartir, hay unos que son más largos que otros. Cuando yo tengo personas invitadas a mi podcast, se nos va muy rápido el tiempo, es 1 hora, yo creo que fácilmente, y no tocamos muchas veces todos los temas. Entonces sí te permite crear contenidos muy, muy largos y que las personas, esta yo creo que sí es ventaja del podcast versus el video, es la de que cualquier persona que descargue tu podcast a través de iTunes, como puedes descargar este mío, puedes ir en tu coche escuchando el podcast
y de esta manera sigues dándole contenido a tu mente sin necesidad de estar viendo la pantalla. Esa sería la ventaja que tienes. Igual, si estás haciendo ejercicio, puedes estar escuchando el podcast. Mucha gente hace ejercicio con los audífonos puestos, entonces ahí puedes aprovechar, en vez de música, tal vez escuchar un podcast de alguna información que es relevante para ti. Esa es una de las razones que a mí me parece que el podcast seguirá vigente. Es un formato fácil, portable, que la gente puede llevarse fácilmente en cualquier dispositivo. Cualquier persona hoy en día cuenta con dispositivos móviles y lo puedes utilizar para estas diferentes formas cuando estás conduciendo el coche, cuando estás haciendo alguna actividad física, etcétera, etcétera. ¿Qué otra de las cosas me gustan? Y bueno, algo muy importante que hay en los podcasts es que puedes entrevistar a personas que sí tienen, digamos, que pudieran tener más conocimientos que tú. Entonces, ahí sí que te ayudaría mucho el podcast para tu marca personal, el que estés hablando con personas que a lo mejor tienen más experiencia y conocimientos que tú. Bueno, ayuda estas personas a darte, digamos, que un apoyo, un empujón a tu podcast, porque siempre es interesante escuchar a personalidades, ¿no? Personas que dentro del nicho en el que estés quieren escuchar. Entonces, imagínate que tienes un podcast, voy a pensar que hablas acerca de un deporte, o sea, me imagino básquetbol, por ejemplo. Imagínate que en tu podcast vayas a entrevistar a algún jugador como LeBron James, por ejemplo. Entonces, la entrevista, el hecho de que tú ya estés hablando con una celebridad, pues hace que mucha gente vea tu podcast de una manera diferente, que ya te vean también como alguien que más conocedor, más experto, por el simple hecho de traer a una persona que ya está considerada como celebridad, no puede llamársela de ese tipo. Entonces, así tanto tú, en este caso ambos se benefician, obviamente por esta exposición, como es la persona a la que vas a entrevistar, como tú por estarlo entrevistando, y donde la gente vea que hay una relación profesional entre ustedes, y eso obviamente ayuda muchísimo a la credibilidad. Entonces eso te va a ayudar en tu marca. Por eso también esta es una de las razones importantes. La razón número 4, y también es muy valiosa, es que construyes una relación o una conexión muy personal con tu audiencia. Los podcasts más exitosos rara vez están, ¿cómo se puede decir? Ellos están como los podcasts muchas veces están en vivo. Es difícil que tú edites un podcast, entonces no hay filtros, digamos así, y la gente siente esa conexión, que están con alguien de verdad, con una persona real que también se equivoca, que puede tener algún error en vivo, y que es humano, y eso la gente lo valora, porque se dan cuenta que del otro lado la persona que están escuchando muchas veces tal y como tú, como cualquier otra persona. O sea, no somos ni extraterrestres ni ningún tipo de aliens, ¿no? La verdad es que somos personas comunes y corrientes que tenemos, que tenemos problemas, que tenemos actividades diarias, que tengo que recoger a mi hijo a la escuela, que tengo como cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Es igual. Entonces se crea esta conexión. Eso es una cosa que gusta mucho de los podcasts, que hay esa conexión. Como te puedes dar cuenta, muchas veces ni siquiera tengo algo estructurado para hablar. Hablo tal cual hablo todos los días, salvo que a veces no digo malas palabras en el podcast, obviamente. Me reservo ese tipo de palabras por educación y porque hay personas que se pueden sentir molestas, ¿no? Cuando uno usa un lenguaje un poco más fuerte, que no soy una persona que diga muchas malas palabras, pero sí digo también, ¿no? Tampoco soy un puritano, ¿no? Entonces, pero sí trato de ser
congruente, y cuando hablo de esta forma, no tengo otra forma de hablar. Entonces, conectas con la gente, eso es importantísimo, tener un contacto donde haya ese lado humano de la gente, ¿no? Y otra de las ¿cómo te puedo decir? De las razones para tener tu podcast es que si tú vas haciendo tu podcast en un horario, estableces una cierta regularidad, tienes tu horario, aquí lo importante, la clave en este punto, que sería tener una audiencia que esté al pendiente de tu podcast, y que entonces la gente sepa que a tal hora van a estar escuchando tu podcast. Obviamente para esto hay que ser muy constante, ser muy puntual, cosa que desgraciadamente por mis actividades en mi caso es difícil, pero si lo logras hacer, bueno, vas a tener aún más una audiencia en vivo que puede generar, ¿cómo te puedo decir? Un programa como cualquier programa de radio en vivo, ¿no? Con cientos o miles de personas escuchando al mismo tiempo, y donde pueden haber interacciones, ¿no? Se puede recibir llamadas, se pueden recibir mensajes de personas que estén escuchando en este momento tu audio, y que seguramente pueden, ¿cómo se dice? Que haya una comunicación bidireccional en la que tú puedas responder muchas veces a tu audiencia. Y bueno, eso es algo que también ayuda muchísimo a la credibilidad de tu marca y a generar una lealtad hacia tu marca. Esto es porque estás creando una conexión muy muy profunda con tus seguidores. Entonces, como puedes ver, estas son grandes ventajas para empezar un podcast. Es fácil, es algo que no requiere demasiado conocimiento técnico. Permite tener un formato de contenido mucho más largo que los videos. Hay apoyo o hay apoyo de personalidades o personas que ya lograron lo que tú estás buscando, o que ayuden a que tu podcast sea más, o pueda la gente interesarse más, porque estás trayendo personas con ya un renombre. Esa es la tercera. La cuarta es crear esta conexión personal con la audiencia, al hacerles ver que pues estás haciendo un podcast, que seguramente hay errores y hay situaciones que, bueno, a todos nos pueden pasar, ¿no? No somos perfectos en ese sentido, y eso ayuda mucho a que la gente vea que pues es fácil conectarse y hablar contigo y estar en contacto. A mí me encanta cuando la gente me manda un correo, me dice algo, me hace una pregunta, porque eso me da la pauta para darme cuenta que mi mensaje le está llegando a la gente, y que si hay preguntas es porque quieren saber más, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho. Y obviamente, este punto de poder estar en contacto en vivo, donde puedas interactuar con la gente también en vivo, pues es muy bonito y es muy bueno. Ojalá, en mi caso, vaya creciendo más mi podcast y pronto tengamos esta interacción en vivo. Voy a tratar de hacer más entrevistas, tener más personas en mi podcast. Eso es algo que sí es una meta, y en la que, bueno, voy a ir buscando personas que en diferentes nichos y en diferentes tipos de negocios estén teniendo resultados, para poder hablar con ellos, y que también tú escuches su visión y todas sus historias y lo que tienen para compartir, ¿no? Pero bueno, por hoy esto es todo lo que quería compartirte el día de hoy. Si estás temoroso de crear contenido, pero sabes que es necesario para tu negocio, pues empieza con un podcast. Es una muy buena plataforma, es una muy buena forma de empezar. Hay diferentes plataformas de audio. Yo utilizo Spreaker, pero puedes utilizar Anchor, que es otra también
que está funcionando, es sencilla, puedes usarla desde tu teléfono, eso es algo muy práctico. Hay muchas, yo te digo, estas son las que uso, pero tú puedes buscar más. Cualquier cosa, pues también me puedes contactar y con gusto te puedo ayudar. Pronto ya estará disponible un entrenamiento sobre cómo hacer un podcast de manera profesional, pero no te preocupes por las cuestiones técnicas de que sea algo como si estuvieras en una estación de radio, que no lo eres exactamente, pero sí que seguramente hay información y hay cosas en tu mente que pueden ayudarle a otras personas. Entonces eso es lo importante, que ayudemos a otras personas, que compartamos nuestro conocimiento y nuestras pues todo lo que tengamos para compartirles. Muchas veces damos tips, muchas veces compartimos ideas, alguna cosa que por ahí ayuda a que mejoremos, en mi caso, pues ayudar a otras personas a que mejoren sus negocios, a que hagan crecer sus negocios, ¿no? Esa es la intención de mi podcast, siempre utilizando pues obviamente internet como plataforma para esos negocios. Así que bueno, ya lo sabes, cualquier cosa pues me puedes mandar un correo, puedes visitar mi blog, puedes contactarme vía redes sociales. Un fuerte abrazo, se despide de ti tu amigo Luis Ornelas. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi podcast, conéctate conmigo en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Luis Ornelas 23, ahí me vas a encontrar, así que estate en contacto conmigo, ¿sale? Un fuerte abrazo, te mando mucho cariño y sobre todo que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Si te quieres contactar con nosotros, mándanos un correo a lornelas@luisornelas.com. Búscanos en Facebook y Twitter, @luisornelas23. www.luisornelas.com. Gracias por escuchar este podcast.